vamos a meditar rápidamente en Hebreos. Este es el versículo base de esta noche. Hebreos 10, lo leímos al principio. Hebreos 10 del 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Y vamos a meditar en el siguiente tema. ¿Qué elementos debe tener mi oración a Dios? Ese es el tema. ¿Qué elementos debe de tener mi oración a Dios? ¿Cuántos oramos a Dios? Todos. ¿Qué es lo que usted introduce en sus oraciones? Es decir, ¿qué elementos usted debe de tener al momento de hablar con Dios? O debemos de tener al momento de hablar con Dios. Vamos a ver en esta noche rápidamente 5 elementos que debe de tener mi oración. Es decir, que cuando yo busque a Dios, no me olvide de estos 5 elementos, sino que los haga parte de mis oraciones. Amén. Vamos a leer primero el primer elemento. Mire que vamos rápido, pero vamos a meternos de lleno en la palabra. Hebreos capítulo 10, téngalo ahí, del 19 al 22. Ahí vamos a encontrar el primer elemento que no debe de faltar en mis oraciones. Leamos, dice, así que, hermanos, ¿a quién se refiere? A los hermanos. ¿Qué tienen los hermanos? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde usted de que el lugar santísimo era aquel lugar donde no entraba cualquiera en los tiempos de Jesús, donde únicamente un sacerdote podía entrar, un sacerdote preparado, podía entrar a esa parte que se llamaba, era un cuarto, el cuarto más pequeño, pongámoslo así, y no entraba cualquiera, porque si entraba cualquiera, podía morir por la misma presencia del Señor, no soportaba la presencia de Dios. Entonces, miren lo que dice el versículo. Ahora, ¿qué tenemos? Libertad para entrar en el lugar, ¿qué? Santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Y eso qué es? Es un camino nuevo y vivo que ¿quién nos abrió? Cristo, a través de su carne. Amén, ¿me va siguiendo? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Aquí viene el primer elemento de mis oraciones. ¿Qué dice el versículo? Acerquémonos con corazón hipócrita. No dice así, ¿verdad? Con corazón sincero. Ese es el primer elemento que mi oración debe de tener. Usted dice, hermano, a mí me gusta orar, me gusta buscar a Dios en oración. Ahora, cuando yo busco a Dios en oración, no debo de olvidar el primer elemento. ¿Cómo debo de buscar a Dios? ¿Con hipocresía? No, ¿verdad? Debo de buscar a Dios de una manera simple, de una manera, ¿verdad?, superficial. No, la palabra me dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer una oración en cualquier momento. Amén. Pero el elemento que le acabo de compartir es tan grande en mi plática con Dios, porque cualquiera puede orar, ¿sí o no? Y puede buscar a Dios en oración, pero no ser sincero con Dios. Y usted me va a decir, pero es que Dios conoce todo de mí. Sí, Dios sabe todo, pero a Él le gusta que nosotros también, ¿qué? Abramos el ¿qué? Nuestra boca. Y por lo tanto, Él sabe si usted está orando de corazón o no está orando de corazón. Mire qué importante, hermano. Dios sabe si venimos esta noche a buscarle en oración solo por conveniencia. Dios lo sabe. Dios sabe si venimos buscándole solo por interés. A mí me interesa que Dios me cumpla mis peticiones. Por eso voy a orar. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra me está llamando, el primer elemento o la primera frase es un corazón sincero. Amén. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿somos sinceros? Sea honesto. Mira lo que le estoy diciendo. Sea sincero de ser honesto. ¿Somos sinceros delante de Dios o le escondemos algunas cosas a Dios? O sea, creemos que le escondemos a Dios. ¿Somos sinceros con las personas? ¿Le decimos la verdad a las personas o disfrazamos la verdad? Le ponemos ahí chonguitas, le ponemos ahí, ¿verdad?, cositas para que no miren la realidad de mi vida. Pues Dios, ¿a qué nos manda?
Bueno, nos mandan esta noche a que nuestras oraciones siempre busquen la sinceridad. Y así debemos de hacer en todo, hermano, con todas las personas. Me gustó una imagen que compartió en las redes sociales el pastor Toby, usted lo conoce, ¿verdad? Y decía la imagen, prefiero incomodar, decía, con la honestidad. Prefiero incomodar con la honestidad que ser hipócrita, decía la imagen. ¿Qué cree usted? ¿Tiene razón o no? Podemos incomodar, ¿verdad? Hay personas que no les va a gustar la verdad. Que usted diga la verdad. Y vamos a tratar de quedar bien con los demás. Eso es peligroso. Tratar de quedar bien con todos. Hay que salir de ahí, hermano. Porque es un círculo vicioso. Tratar de quedar bien con todos. Nunca vamos a quedar bien con todos, hermano. Por lo tanto, lo único que sí podemos hacer es siempre ser sinceros. Y más cuando busquemos a Dios en oración. Debo de buscarle sinceramente, con corazón sincero. Y dice ahí el versículo, en plena certidumbre de fe. Amén. Eso es lo que debo de hacer yo, con un corazón contrito y humillado. ¿Ha escuchado esa frase usted? Un corazón contrito y humillado. Mi clamor hacia Dios debe de ser así, sin, como dice el buen salvadoreño, sin pelos, ¿a dónde? En la lengua. Vamos al segundo elemento. Vaya anotando en sus oraciones eso. Estamos aprendiendo. Debo de buscar a Dios con corazón sincero. Número 2, o el segundo elemento en mis oraciones, siempre debe de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué? El segundo elemento en mis oraciones debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Acompáñenme a Juan, el Evangelio, capítulo 15, verso 7. Y mire, vamos a leer ahí por qué deben de ser conforme a la voluntad del Señor. Juan, el Evangelio, capítulo 15, verso 7. Y la palabra de Dios dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está hablando el Señor, ¿verdad? Está hablando Cristo. Pedid todo lo que queréis y os será. Hermano, ¿qué le han dicho usted esa frase? Pedid todo lo que querás. Más cuando es comida. ¿Qué le han dicho usted? A mí una vez me dijeron, pedid todo lo que querás. ¿Y cómo se siente uno, hermano, cuando le dicen así? ¿Para qué me dijiste? Le comienza uno a pedir y a pedir y a pedir. Mire cómo es el Señor. Pero hay una clave acá en este versículo, porque dice al principio. Ahora, muchos nos vamos a la última parte. No, que la Biblia dice que pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero no estamos comiendo lo primero. Porque lo primero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. ¿Eso qué significa? Que yo me sujeto a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, yo necesito permanecer en las palabras del Señor. Y lo que escucho de Dios permanezca en mí. Eso significa que yo tengo que aprender a conocer más a ¿quién? A Dios. Ahora yo le pregunto, ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce a Dios usted? ¿Cómo lo conozco más? Porque usted me dice, yo no lo conozco. Claro, físicamente no lo vamos a conocer nunca. Pero espiritualmente sí. ¿Y a través de qué lo puedo conocer a Dios? A través de la palabra. A través de una relación con Dios. A través de la oración. Amén. Pero yo necesito entender el segundo elemento de mis oraciones. Todo lo que yo vaya a pedirle a Dios tiene que estar sujeto a la voluntad de Él. No a mi voluntad. Mira lo que dice Primera de Juan. Ahora vamos a Primera de Juan, al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, en este segundo elemento. Primera de Juan 5, 14. Y miren lo que dice el versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Dice Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa
Y ahí va la clave, hermano. ¿Quién llegó? ¿Qué dice ahí, hermano? Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A la voluntad o a su voluntad, Él nos oye. Y esto está claro, hermano. Si es conforme a la voluntad del Señor, todo lo que yo pida puede ser. Amén. Si es conforme a la voluntad del Señor, si está conectado a la voluntad de Dios, lo que le voy a pedir se va a hacer. Pero si no es conforme o no está conectado a la voluntad de Dios, hermano, por más que oremos, ayunemos, oremos y todo lo que terminemos, ¿verdad? No se va a hacer, no va a pasar. Lo digo yo, no, lo dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, vuelvo a leer, alguna cosa, claro, venimos a pedir muchas cosas, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. El segundo elemento, ¿cuál es? Les dije, cuando oramos conforme a la voluntad. Vamos al tercero. El tercer elemento que no debe de faltar en mis oraciones es oraciones constantes y llenas de perseverancia. O corto, oraciones que perseveran, oraciones constantes. Lucas, quiero que me acompañe, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio. Lucas, ¿qué le dije? Capítulo 18, verso 1 al 8. Capítulo 18, verso del 1 al 8. Ahí vamos a leer una parábola que está más adelante, la vamos a leer el domingo, hermano. Ahí esta es una pasadita rápida, vamos a dar. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una ¿qué? Una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, este versículo es clave, sin embargo, 5, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Hermanos, ¿qué estamos leyendo acá? Es una parábola, pero ¿quién estaba insistiendo? La viuda. Amén. Y dice la parábola que insistía tanto que el juez dijo, le voy a hacer justicia porque si molesta esta mujer. Molesta, qué plano, qué barbaridad. Entonces, hermano, si este es un buen consejo y a la misma vez es un elemento para nosotros en la oración. El tercer elemento le dije, oraciones constantes. Si hay algo en lo que tenemos que ser constantes y perseverantes, ¿es en qué? En orar siempre, bajo la voluntad del Señor. O sea, no persevere para lo malo, no persevere para lo injusto, perseveremos para lo bueno. Ahí sí, yo le digo, moleste, insista, ore, vuelva a hacerlo, vuelva a pedirlo, vuelva, pero siempre bajo la voluntad de ¿quién? Del Señor. Ese es el tercer elemento. Y decía la palabra de que el juez hizo justicia, pero porque la viuda estaba, ¿verdad? Estaba. Y dice al final, ¿acaso Dios no va a hacer justicia? Claro que sí. Hay algo por lo que estamos orando. Y usted dice, es que Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí, dicen muchos. No es eso. Lo que pasa es que hay que meditar y pensar si yo estoy pidiendo algo que no es conforme a Dios. A lo mejor Dios me está diciendo, usted quiere esto, pero no, yo no le voy a dar esto, sino que le voy a dar otra cosa para que aprenda a vivir con lo que tiene. Amén. Una enfermedad, por ejemplo. Muchos quieren sanidad para su enfermedad. ¿Y qué pasaría si Dios no quiere sanar? Ay, Dios bien malo, ¿va?
No es eso, hermano. Lo que pasa es que a veces Dios habla a través de esa enfermedad y no sana, sino que le da un nuevo sentido de vida a la persona sin quitarle la enfermedad. Amén. Imagínense que Dios trabaje con nosotros. Ay, no, hermano, dice, no, no quiere. Todos estamos expuestos a eso. Cuarto elemento, vamos rápido, cuarto elemento, que no debe de faltar en mis oraciones. El cuarto elemento es oraciones llenas de fe. Oraciones llenas de fe. Lea conmigo Mateo capítulo 17, verso 20. Ya hemos leído esta porción de la palabra. Mateo capítulo 17. Capítulo 17, verso 20. Amén. Ya llegamos por ahí. Verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿qué dice? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El cuarto elemento, le dije, es oraciones llenas de fe, porque todos que estamos esperando una respuesta de Dios. Pero la fe es algo que muchas veces no aplicamos en la oración. Claro, podemos orar sin fe, ¿no? Se escucha raro, ¿no? Pero podemos orar sin fe. Usted esta noche puede cerrar sus ojos, puede inclinar su rostro, puede comenzar a pensar en eso por lo cual está orando y no creer que vaya a pasar algo. ¿Qué entra ahí? La fe. Amén. La fe. ¿Y qué es la fe según Hebreos? ¿Es la certeza? ¿Es la convicción? Exacto. O sea, la fe me hace moverme aunque no tenga lo que estoy pidiendo. Esa es la fe, hermano. Una persona que tiene, volvamos al punto, una persona que tiene una enfermedad terminal y está orando por una sanidad en su cuerpo. Esa persona, si tiene fe, se va a levantar todos los días, se va a lavar la cara, se va a poner sus mejores ropas, por decirlo así, va a continuar haciendo las actividades que hace y se le permitan, y la gente ni se va a dar cuenta que está enferma. ¿Por qué? Porque quiere ser hipócrita. No, porque la fe hace que la persona va a continuar orando y va a seguir pidiéndole a Dios ¿qué? Sanidad. Pero su vida no debe de cambiar porque Dios nos responde. Nuestra vida no debe. Pero si nosotros, si alguien de acá, de repente Dios pone una prueba, ay Señor, ¿verdad? Ya no, y nos dejamos, ¿verdad? Que todo nos comienza a llenar de tristeza. Usted se encierra en el cuarto, las cortinas las cierra, le da vuelta a la cama, ¿verdad? Ay Señor, no me ha respondido. Y nos empezamos nosotros a matar a nosotros mismos. Esa es falta de fe. Porque no estamos actuando conforme a la fe que tenemos. Amén. Cuarto elemento le dije, oraciones llenas. Usted va a orar con fe esta noche. Y si Dios no responde esta noche, ¿qué va a pasar? Vamos ¿cuál era el tercer elemento? Vamos a seguir, ¿verdad? Dios nos respondió hoy. Mañana, puede ser mañana. Y si no es mañana, pasado mañana. Y si no es pasado mañana, siguiente año. Solo Dios sabe, ¿verdad? El último elemento antes de orar, el quinto elemento que no debe de faltar en mis oraciones. Siempre mis oraciones deben de ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y usted dice, bueno, leamos primero el versículo. Juan el Evangelio, capítulo 14, verso 13 y 14. Acompáñenme. Juan, capítulo 14, verso 13 y 14. Y con este cerramos. Capítulo 14, verso 13
y 14. Amén. Dice, y todo lo que pidieras al Padre, luego dice, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, ¿qué dice la palabra? Yo lo haré. Ahora, hermano, hay que aclarar algo bien fuerte acá, porque todos pensamos que cuando decimos en el nombre de Jesús va a pasar esto, ya intuitivamente lo voy a poner así. Creemos que todo tiene que pasar porque dije que era en el nombre de Jesús. Pero no todo va a pasar. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, cuando yo digo que voy a orar en el nombre de Jesús, ¿sabe a qué me estoy sujetando yo? Me estoy sujetando a que yo como persona estoy aceptando las enseñanzas de Jesús, el amor de Jesús. Amén. Todo lo que es referente a Jesús, yo lo estoy aceptando. Por eso digo, en el nombre de Jesús. ¿El problema cuál es? El problema es que esa frase no se debe de usar en vano. Bueno, si usted ha investigado, dicen que los hombres que se fueron a estrellar en las Torres Gemelas en 2001, ¿cuántos tuvimos ayer? No, los que vimos esa noticia, ¿verdad? Estos hombres que agarraron, secuestraron los aviones, minutos, segundos antes de estrellarse, afirman que uno decía, en el nombre de Alá, ¡pam! Y se estrellaban. Se autodestruían, obviamente. ¿El nombre de Jesús se puede utilizar en vano? Muchos lo podríamos usar en vano. En el nombre de Jesús declaro, ¿verdad?, que esto va a ser así. Y si no es voluntad de Dios. ¿Se da cuenta del problema que nos metemos? Por eso es que en el nombre de Jesús, si lo va a usar, claro, tiene que usarlo en las oraciones. Pero tenemos que ser creyentes de Jesús. Fiel creyente de Jesús. Siempre mis oraciones deben de ser en el nombre de Jesús, pero cuidémonos de usar ese nombre que no sea en vano. Amén. Voy a cerrar con este versículo, Juan 16, 23 y 24. Juan el Evangelio, capítulo 16, 23 y 24 dice, en aquel día, dice la palabra, no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Amén. Pidan y recibirán. 23 y 24. Para que su gozo sea completo. Entonces, hermanos, 5 elementos que en nuestras oraciones no deben de faltar. Primero dijimos el elemento de oración sincera. Segundo elemento, conforme a la voluntad. Tercero, oraciones persistentes, constantes. Cuarto, llenas de fe. Y quinto, nombre de Jesús. Así que en esta noche vamos a orar, incline su rostro, vamos a pedirle al Señor esa dirección.